La Reserva Federal tomó una decisión que se puede interpretar como un recorte, pero recorte restrictivo, digamos. Es decir, un recorte que implica una política monetaria restrictiva en el mediano plazo. El recorte es porque había una probabilidad de casi 100%, es decir, que era un evento casi seguro, de que se iba a reducir la tasa de interés de política monetaria en 25 puntos básicos. Y en ese sentido se podía decir que estaba encaminándose hacia una política monetaria menos restrictiva. Sin embargo, en el discurso, Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal, dejó claro de que en realidad ya a partir de lo adelante los recortes futuros van a ser menos y en menor magnitud. Y eso por el hecho de que la tasa de inflación en los Estados Unidos se estaba demostrando, estaba revelándose como una tasa de inflación con una acentuada persistencia. Es decir, que la tasa de inflación de los Estados Unidos se está resistiendo a bajar y llegar a la meta. La meta, recuerden que es el 2%, y la tasa de inflación a noviembre, medida en términos interanuales, es decir, noviembre contra noviembre, 2.7%. Y si tomo la subyacente, que es sacándole los precios de los alimentos, los precios de los combustibles o la energía en términos generales, 3.3%. Lo que le dice a usted que efectivamente los Estados Unidos todavía está siendo impactado por una situación en la cual la tasa de inflación se encuentra en niveles que en términos de su dinámica revela que se resiste a la baja. Es lo que sería unos precios rígidos a la baja y eso hace que obviamente la Reserva Federal no pueda continuar reduciendo su tasa de interés porque recuerden la relación entre lo que es la política monetaria y la demanda agregada. Si la tasa de interés baja, la demanda agregada sube. La demanda agregada, medida por ejemplo, el consumo, la inversión. Si usted baja la tasa de interés, más agentes económicos están dispuestos a adelantar el consumo y eso reanima la economía, acelera el Producto Interno Bruto. Asimismo, más agentes económicos que tienen proyectos de inversión, pues se ejecutan esos proyectos de inversión si la tasa de interés es menor, porque hay una mayor cantidad de proyectos con un valor presente neto positivo y en consecuencia se ejecutan esos proyectos y se eleva el ritmo de crecimiento de la economía. De forma a lo inverso, si aumenta la tasa de interés, pues esto hace que caiga el consumo, caiga la inversión, cae la demanda agregada, cae el ritmo de crecimiento de la economía. Es decir, que a través de la política monetaria, aun cuando se sabe que tiene efectos rezagados y efectos variables sobre la actividad económica, pero se puede señalar que tiene un efecto la política monetaria sobre las tasas de interés y las tasas de interés sobre el crecimiento de la demanda agregada, el crecimiento de la economía, el crecimiento del empleo. Por eso, cuando se observa que hay una situación en la cual la inflación se resiste a la baja, la única forma de usted reducir la inflación es manejando la demanda agregada, asumiendo que no hay un choque de oferta. Si hay un choque de oferta negativo, es decir, un choque de oferta que está provocando una reducción de la disponibilidad de los bienes, pues esto obviamente que aun cuando usted mueva la demanda hacia abajo, si hay un choque de oferta negativo, pues habrá una presión ascendente sobre la tasa de inflación. Por eso yo estoy asumiendo aquí que no hay digamos, un choque de oferta negativo, sino simplemente estoy manejando la tasa de inflación viendo lo que pudiera suceder cuando muevo la demanda agregada. En ese sentido, si ve la Reserva Federal que la tasa de inflación está en 2.7%, si ve que está en 3.3%, medida por la inflación subyacente, pues es lógico que ellos digan, mira, aquí no podemos seguir bajando la tasa de interés, porque si bajamos la tasa de interés, eso puede mantenernos por más tiempo la tasa de inflación en un nivel muy lejos de la meta del 2%. En consecuencia, no podemos continuar. Pues ese fue el mensaje de Jerome Powell. Bajan la tasa de interés, 25 puntos básicos, pero eso no quita que esté mandando un mensaje que en realidad es restrictivo. Aun cuando la baje 25 puntos básicos, la tasa de interés de política monetaria, la realidad es que al decir para el año que viene solamente la vamos a bajar 2 veces y además en 25 puntos básicos, que es menos
de lo que originalmente se pensaba que iba a bajar en el año 2025, pues entonces está mandando es lo que se llama un recorte restrictivo, un recorte a lo halcón. Recuerden que hay dos términos en lo que es la política monetaria que se conocen cuando en términos de si es una política monetaria restrictiva o expansiva. Si es restrictiva es un halcón, si es expansiva es una paloma. En este caso sería un recorte a lo halcón, es decir, un recorte restrictivo. Eso fue lo que sucedió hace unos días cuando Jerome Powell presentó lo que era la posición de los funcionarios de la Reserva Federal. Consecuencia de esto, si nos vamos al mercado, pues fue algo verdaderamente complicado lo que se vio. Y les voy a decir algunos datos. Vamos a comenzar con el Dow Jones. Esto estoy tomando es del Wall Street Journal, tomando lo que son algunas gráficas. Fíjense acá, los últimos días, ese es el Dow Jones. Fíjense que se había mantenido relativamente estable, de diciembre 11, 16, 17, 18, y aquí fue la noticia, y fíjense ahí la caída brusca de lo que es el Dow Jones. O sea, fíjense ahí esa caída brusca en el día 18, tan pronto se dio a conocer la información de la decisión de la Reserva Federal. Ahí está. Las 2 de la tarde, cuando se conoció en la rueda de prensa, miren ahí la caída rápidamente del Dow Jones. O sea, el Dow Jones cayó 2.6%, una caída fuerte sin lugar a dudas del Dow Jones. Si nos vamos al S&P 500 por igual, fíjense cómo iba el S&P 500 acá en los 6.061 y de repente cómo cayó acá a 5.872. O sea, estamos hablando de una caída de alrededor del 3%, como luego se mantuvo ahí abajo. Es decir, que una caída fuerte también en el mercado. Y le voy a explicar por qué cayeron. Aquí simplemente le estoy mostrando las gráficas, aprovechando lo que es esta información tomada de el Nasdaq, el Wall Street Journal. Tomando el S&P 500, tomando el Dow Jones, y aquí le voy a presentar algo interesante, además del Nasdaq. Le voy a mostrar lo que es el VIX, para que ustedes vean. Miren esto. Este es el VIX. ¿El VIX qué es? El VIX es el Volatility Index, que mide como el grado de nerviosismo del mercado. Y fíjense acá cómo tan pronto se dio a conocer la información de ese recorte, un hawkish cut, como le dijeron en inglés, un recorte restrictivo de la tasa de interés. Miren el salto que dio. Miren, aquí estaba en 15.21, que es algo normal. Miren el salto que dio, 27.65, ahí arriba. Luego ya se estuvo manejando de alrededor de 24 al otro día, pero ese mismo día subió violentamente, lo que refleja nerviosismo en el mercado. ¿Por qué ese nerviosismo? ¿Por qué cae los títulos de renta variable y por qué la volatilidad sube muchísimo? Miren, eso es muy sencillo de entender y es lo siguiente. Si se prevé que la tasa de interés va a estar en un nivel más alto de lo que se pensaba, ¿qué pasa con el valor de los instrumentos financieros? Mire, el valor de los instrumentos financieros es el valor presente, el flujo de efectivo que generan esos instrumentos financieros. Si es el caso de una acción, vamos a tomar el caso del flujo libre de efectivo o los dividendos que pueda repartir esa empresa. Esos dividendos que se van a repartir a lo largo de los años, yo lo traigo a valor presente, lo descuento. No es lo mismo $1 hoy que $1 dentro de un año o $1 dentro de 2 años. Yo lo tengo que traer a valor presente. Para yo traer y poder comparar $1 hoy con un dólar en el futuro, lo que me lo permite comparar es la tasa de interés. Entonces yo traigo el futuro descontándolo con la tasa de interés o tasa de descuento. Esa tasa de interés o tasa de descuento, si yo tengo como expectativa de que la tasa de interés de referencia de los Estados Unidos no va a ser tan baja como se estaba pensando antes de que hablara Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal, pues entonces al subir la tasa de descuento, baja el valor. Al bajar el valor
de ese instrumento financiero, ¿qué pasa en el mercado? Pues el precio se desploma y eso es lo que provocó la caída del Dow Jones, la caída del S&P 500, la caída del Nasdaq. El Nasdaq cayó en un nivel de 3.6%, o sea, una caída fuerte, fuerte, muy fuerte. Y entonces el Volatility Index, que es ese que estamos viendo ahí en su pantalla, pues saltó de una forma verdaderamente dramática. Miren ahí ese salto. Ese salto es algo que le está revelando a ustedes que efectivamente hay muchísimo nerviosismo. Pero no solamente hubo movimientos en los instrumentos financieros en renta variable. También los de renta fija tienen que moverse. ¿Por qué? Porque es lo mismo. Un título de renta fija, ¿qué es? Un bono. Por ejemplo, te paga un cupón que es fijo. Un cupón, si tú quieres saber el precio de ese bono, tú traes a valor presente todos esos cupones que estaban y que se estaría pagando más a valor presente, tú traes lo que es la redención, el monto que te estaría redimiendo ese instrumento. Entonces tú lo traes todo a valor presente y tú calculas lo que es ese instrumento. Yo les voy a enseñar a ustedes ahora lo que es la tasa de retorno de la nota al tesoro, o sea, la tasa de rendimiento de la nota al tesoro. Fíjense ahí, fíjense cómo iba esa tasa, 4.40, 4.39. Fíjense, ahí se da la noticia. Fíjense, la 1.25, la 1.55, ahí las 2 de la tarde. Y miren cómo sube como un cohete. Miren cómo sube como un cohete la tasa y llega y se sitúa en 4.6. Es decir, que pasó de 4.4 a 4.6, 20 puntos básicos. 20 puntos básicos subió la tasa de rendimiento de las notas del tesoro a 10 años de Estados Unidos. ¿Qué es eso? Esa nota al tesoro es un benchmark. Es lo que se conoce como la tasa de interés libre de riesgo. Y sobre esa tasa de interés libre de riesgo se le añade el riesgo de los diferentes instrumentos financieros. Por ejemplo, el bono soberano de República Dominicana es esa tasa de interés libre de riesgo de los Estados Unidos más una prima de riesgo que tiene la República Dominicana. Vamos a suponer 220 puntos básicos. Si ella subió 20 puntos básicos, inmediatamente sube la tasa de rendimiento de las notas o de los títulos o de los bonos emitidos en la República Dominicana por el gobierno o por el Banco Central. ¿Qué implicaciones tiene eso? Pues que se hace más costoso el financiamiento, hay un aumento del déficit público. Inmediatamente hay un aumento, tan pronto se emite un título nuevo, hay un aumento del déficit. ¿Por qué? Porque aumenta los gastos por concepto de intereses de la deuda soberana de la República Dominicana. Y usted me dirá, pero nosotros no tenemos que ver con Estados Unidos. Pero es que ese es el punto. Inmediatamente sube la tasa de las notas del Tesoro de Estados Unidos, como ese es el benchmark, al cual tú le tienes que asumir la prima de riesgo de República Dominicana con relación a los Estados Unidos, pues inmediatamente sube también la tasa de rendimiento de las notas. ¿Cómo se manifiesta eso? En una caída del precio de la deuda de República Dominicana en los mercados. Los agentes económicos comienzan a exigir una mayor tasa de retorno. Y esa mayor tasa de retorno tiene como contrapartida un menor precio de la deuda. Y eso significa al que tiene ese instrumento una pérdida de capital o en caso de que lo venda, obviamente, o el que estaría adquiriendo una nueva deuda le estaría exigiendo una tasa de rendimiento mayor a el gobierno dominicano. Y eso implica un aumento del costo de financiamiento. Y eso significa un aumento del déficit público. Es decir, que fíjense, algo que sucede en los Estados Unidos tiene una repercusión inmediata sobre las finanzas públicas en la República Dominicana. Pero ¿qué significa que suba la tasa de interés o de rendimiento de los títulos del gobierno dominicano? También sube la tasa de interés entonces de los diferentes instrumentos financieros, porque ese sirve a su vez de benchmark para los instrumentos financieros que emite, por ejemplo, una empresa. Una empresa en el sector eléctrico, una empresa en el sector turismo, una empresa en el sector industrial, una empresa en el sector transporte que emita títulos, en el sector financiero que emita títulos, el sector privado dominicano, toma la tasa de rendimiento de los bonos soberanos y le añade una prima de riesgo adicional. Entonces, fíjense, como algo comienza en los Estados Unidos con una declaración de Jerome Powell, cómo se manifiesta en el caso de República Dominicana sobre las tasas de interés. O sea, fíjense el canal, vuelvo y repito, Jerome Powell dice, ¿saben qué? La inflación
todavía está en 2.7. La meta es 2. La subyacente 3.3. Claro, esto es medido con variaciones interanuales del IPC. Si lo tomo las variaciones en base a el índice de gasto de consumo, que es la que prefiere la Reserva Federal, tiene un nivel menor que ese 2.7, pero está todavía por encima del 2%. Y lo que se presume es que cuando se publique, que se va a publicar en los próximos días, pues lo que vamos a tener es un aumento de esa tasa de inflación medida con ese índice de precio de gasto de consumo. Si eso ocurre, pues es lógico que ante esa situación, lo que haga la Reserva Federal es decir, ok, yo voy a bajar en este momento la tasa de interés, la voy a bajar, pero eso no significa que yo voy a seguir bajándola. No voy a seguir. Entonces, eso es algo importantísimo que hay que tomar en cuenta. O sea, que bajó esa tasa de interés. Y si quieren tener más información, yo les voy a decir a ustedes que vean lo que es esta entrada a mi blog, donde hablo sobre la perspectiva monetaria estadounidense, y ahí se va a ver cómo esa reducción de 25 puntos básicos la colocó de 4.25 a 4.5. Esta es una entrada de antes de que la Reserva Federal tomara su decisión. Aquí yo señalaba que la Reserva Federal de Estados Unidos gestionará con mucha prudencia la trayectoria de la tasa de interés que influye sobre la tasa de interés de los depósitos y de los préstamos. Y ahí señalé que debido a esa tasa de inflación alta todavía, pues lo que se estaba pensando es que muy probablemente iba a ser ese ajuste de 25 puntos básicos, pero luego, a partir de enero, es altamente probable que se suspendan los ajustes a la baja de la tasa de interés hasta por lo menos marzo del año 2025. Fíjense, esto yo lo escribí antes de que Jerome Powell diera sus discursos. Yo señalaba ahí en ese momento que era muy probable que en enero no hubiese ajuste a la baja de la tasa de interés. Él dio las declaraciones unos días después y eso fue lo que provocó esos movimientos bruscos que le enseñé en, por ejemplo, el S&P 500. Esa caída brusca, ahí fue 2 días después de esa entrada al blog que yo realicé. Es decir, que ahí ustedes se pueden dar cuenta cómo estábamos pronosticando lo que posteriormente hizo la Reserva Federal. Y se pudo haber tomado, si usted hubiese tenido, por ejemplo, instrumentos financieros, en este caso, si hubiese tenido bonos del Tesoro de Estados Unidos, pudo haber vendido esos bonos y esperar entonces cierta recuperación para volver a recomprar nuevamente. O si hubiese tenido acciones, justamente, yo lo dije un par de días antes, usted hubiese vendido en ese momento, espera que caiga el precio como cayó 3% y vuelve y recompra y espera entonces que suba luego ese instrumento. Pero ya tiene sobre su bolsillo o en su bolsillo, ya ahí tiene 3-4% de retorno. O sea que simplemente le doy ese dato para que usted sepa cómo ante noticias que pueden ser negativas, si usted se adelanta oportunamente, pudiera ganarse unos chelitos. Vámonos a la pausa y retornamos en breve con más Tecnopol.